Profe, no se le escucha. Buen día. Buenas tardes. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí sí. Sí. O sea, me saco el microfonito entonces. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a esperar 5 minutitos más y arrancamos, ¿les parece? Bueno, ok. Bueno, ¿me escuchan bien entonces? Sí, se escucha bien. Bien. Antes que nada, chicos, antes de comenzar con la clase, les quiero primeramente, digamos, pedir disculpas por ahí la desprolijidad de la semana pasada. Yo le pedí al doctor Vicente que diera la clase del día viernes, porque en realidad los lunes no es un día que me toque a mí, sino que me toca los viernes y a él le toca el lunes, pero yo le había pedido la semana pasada si no me podía reemplazar el viernes y me dijo que no había habido mucha gente. No sé si alguien comentó que no había clase, no lo sé. Vuelvo a insistir, les pido disculpas por la desprolijidad de la semana pasada, porque fue una semana de elección, fue una semana complicada para la facultad, incluso vinieron visitas profesores de afuera, en fin, fue una semana complicada y tal vez algunos no sepan, pero yo soy vicedecana también, entonces todo eso llevó para mí otra ocupación durante la semana que me impidió, digamos, dar el día viernes mi clase. Por eso estoy dando hoy, en lugar de Guillermo, cuando en realidad yo doy los días viernes. Ya suponemos que esta semana volvemos a la normalidad. Independientemente de eso, yo quiero que ustedes se queden tranquilos, porque siempre para la fecha del parcial, si por algún motivo no llegamos o por algún tema que quedó pendiente o quedó flojo, lo que fuera, nosotros ponemos una clase más. No hay ningún inconveniente. Yo no sé si esta modalidad la hice con ustedes o la hice con la otra comisión, porque tengo otra comisión también, que es la 3. Pero nosotros, por ejemplo, en la otra comisión, pusimos una clase de repaso y una clase de apoyo
un día independiente del día que damos clase. O sea, por ahí un día, no sé, la mayoría puede, no sé, digo cualquier cosa, un día a las 8 de la noche, yo no tengo problema. Nos comunicamos por Zoom a las 8 de la noche y tenemos la clase. Con esto quiero decir que ustedes se tienen que quedar tranquilos porque los temas los vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta antes de comenzar la unidad de actos procesales? Respecto del parcial que vieron, respecto de algún tema que ya hayan comenzado con mis compañeros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, yo le ¿No? tengo que hacer una pregunta, pero nada que ver. Dale, Los Jessica. viernes, ¿es Sí, 1:30 o a las 3 de la tarde? Porque yo me conecté a las 3, pero no estuvo, claro, o el sea, no tema se es dio. así. Cuando a mí me habían dado las dos comisiones juntas, es decir, la 2 y la 3, entonces como la 3 tiene a las 3 de la tarde, yo dije, bueno, pongamos todos a las 3 de la tarde. Pero ahora yo a la 3 pedí que por favor se encarguen otros profesores, porque no puedo con las dos. Razón por la cual nosotros regresamos a nuestro horario habitual, que es 1:30, porque yo ya me quedo con esta comisión sola. Bárbaro, ¿Sí? entonces, gracias. La otra continúa a las 3, pero con otros profesores. Si bien yo estoy a cargo, van a dar otros profesores porque se me complica si no dar en las dos. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o arrancamos? Bueno, vamos a arrancar entonces con la unidad de actos procesales, que es una unidad relativamente corta y relativamente fácil, ¿sí? No obstante, puede tener alguna complicación en algún punto que lo vamos a ver juntos. Yo creo que esta unidad nos va a llevar 2 clases, esta y la que viene. Y con esas 2 clases terminamos la unidad de actos. Muy bien. Para hablar de actos procesales, primeramente tenemos que decir que tanto el acto procesal como el hecho procesal, ahora vamos a ver cómo lo diferenciamos, el acto del hecho, tanto el acto como el hecho procesal forman parte de la familia de actos y hechos jurídicos. Con esto quiero decir que tanto los actos como los hechos procesales son, en su esencia, jurídicos, donde los actos jurídicos son el género y los actos procesales son una especie de esos actos jurídicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es válido decir que todo acto y hecho procesal es jurídico, mas no todo acto jurídico es un acto procesal. ¿Sí? Porque uno es el género y el otro es la especie. Ahora bien, ¿y cuál sería la diferencia concreta entre acto y hecho? Esto también sí lo van a ver en civil, cuando estudien la diferencia entre acto y hecho jurídico. Es la misma diferencia que entre acto y hecho procesal. Y la diferencia es que el hecho es algo involuntario, ¿sí? Es algo que es un acontecimiento que trae aparejada consecuencias jurídicas, pero es involuntario. Por ejemplo, la muerte es un hecho, ¿sí? Porque es algo involuntario que trae consecuencias jurídicas. Por ejemplo, una catástrofe natural es un hecho que puede tener consecuencias jurídicas. Mientras que el acto procesal, y por lo tanto el acto jurídico, se caracterizan por ser un acontecimiento humano y voluntario. Es decir, el acto básicamente implica voluntariedad, ¿sí? No es algo que sucede al azar, sino que es un acontecimiento voluntario y proveniente de la conducta humana.
Esa es la diferencia entre acto y hecho. ¿Sí? La diferencia entre los actos y hechos procesales con el resto de los actos y hechos jurídicos es que los actos y hechos procesales se llevan a cabo dentro de un proceso. ¿Sí? O sea, la única diferencia es que unos se realizan dentro de un proceso. Por eso son procesales. Y ya vamos a ver que pueden tener variada finalidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo importante de los actos es saber algunos aspectos de los mismos. Por ejemplo, el primer aspecto importante a saber es cuál es el lugar donde se desarrollan estos actos procesales. Bueno, el lugar generalmente es la sede de tribunal, aunque con las nuevas modalidades electrónicas y con el auge y el desarrollo del expediente electrónico, ya el lugar dejó de ser exclusivamente la sede del tribunal, donde se pueden desarrollar actos procesales válidos, ¿sí? Porque también se puede hacer electrónicamente. Vale decir que el lugar dejó de ser exclusivamente la sede del tribunal, ¿sí? Eso es en cuanto al lugar. En cuanto al tiempo, que es otro aspecto a tener en cuenta en los actos procesales, a veces la ley determina en qué tiempo o en qué plazo o en qué periodo yo debo realizar un acto procesal, y a veces el acto procesal no tiene un tiempo estimado. Ya vamos a ver, por ejemplo, si yo estoy hablando de contestar la demanda, bueno, es un acto procesal que la ley determina en qué tiempo y en qué plazo yo debo hacerlo. ¿Sí? Entonces llamamos tiempo del acto procesal el periodo o el plazo en que ese acto se debe llevar a cabo para ser válido. ¿Sí? Y finalmente, el tercer aspecto a tener en cuenta en el acto procesal es su forma. Es decir, si ese acto tiene alguna forma de manifestarse y de exteriorizarse. Desde este punto de vista, hay actos procesales que vamos a ver que se desarrollan desde la oralidad y actos procesales que se desarrollan de manera escrita. ¿Sí? Si el acto procesal es de manera escrita, por supuesto que, como si es de manera oral, la característica es que tiene que estar expresado en idioma nacional, ¿sí? Y si fuese por escrito, ya vamos a ver que también existen acordadas que determinan una cierta forma y modalidad de presentar ese escrito. ¿Sí? Todo esto que vamos a ver ahora, siempre hay que hacer la salvedad, chicos, que lo vamos a ver bien en la clase que viene, la salvedad de que el expediente electrónico ha traído nuevas modalidades de realización del acto procesal, aunque sea escrito, aunque sea oral, ¿sí? Al tener importancia el expediente electrónico y al irse abandonando cada vez más el expediente físico, en físico, entonces esos actos van también teniendo otras formalidades y reglas, pero básicamente son siempre las mismas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo importante en los actos es saber el lugar, el tiempo y la forma. Luego, los actos procesales también pueden clasificarse, ¿sí? Y en esto de la clasificación de los actos procesales, en realidad no hay una clasificación única, hay variada clasificación.
Porque yo puedo clasificar a los actos procesales teniendo en cuenta el sujeto del cual emana. Entonces digo, bueno, hay actos procesales de las partes y hay actos procesales del órgano jurisdiccional. O puedo decir que los actos procesales también se pueden clasificar de acuerdo a la finalidad. Entonces digo, bueno, va a haber actos constitutivos del proceso, va a haber actos de impulso del proceso, va a haber actos de extinción del proceso, y va a haber actos propios del órgano jurisdiccional, ¿sí? Que desde este punto de vista, los actos del órgano jurisdiccional vamos a concentrarnos en dos grandes actos procesales del órgano jurisdiccional, que son los que ustedes tienen que saber bien. Los actos del órgano jurisdiccional que corresponden a esta unidad, que ustedes tienen que saber bien, son los actos de transmisión y los actos de resolución. Entonces, hay dos tipos de actos procesales que emanan del órgano jurisdiccional, que son los actos de transmisión por un lado y los actos de resolución por el otro. Esas dos categorías, digamos que son los actos más importantes del órgano jurisdiccional. Los de transmisión por un lado y los de resolución por el otro. Los de transmisión tienen por finalidad dar a conocer resoluciones judiciales y acontecimientos del proceso. Entonces, los actos de transmisión tienen por finalidad dar a conocer a las partes o a los terceros interesados en el proceso toda resolución judicial o acontecimiento que emana del proceso. Son actos muy importantes porque tienden a la bilateralidad que existe en el proceso, resguardan la contradicción que existe en el proceso, ¿sí? Y por supuesto hacen a la debida defensa en juicio. Entonces, los actos de transmisión son importantes. ¿Desde qué punto de vista? Porque garantizan la contradicción, garantizan la bilateralidad y garantizan la debida defensa en juicio. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista son actos de suma importancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no entienden, me paran y me preguntan, ¿ok? Muy bien. Cuando yo hablo de transmisión, necesariamente voy a hablar, o tengo que hablar, de qué manera efectivamente se dan a conocer esos actos procesales, ¿sí? La manera en que las resoluciones y los actos se dan a conocer es a través de lo que se denomina notificaciones. La notificación es la forma, es la manera en que se dan a conocer resoluciones judiciales y, vuelvo a insistir, actos y acontecimientos del proceso. ¿Sí? La notificación, las notificaciones pueden ser de varias formas. O sea, el código regula varias maneras de notificar. Nosotros vamos a concentrarnos en la manera clásica de notificar, que es la que regula el código, haciendo la salvedad de que ahora también está la notificación electrónica. El código no la prevé, ¿sí? Porque la notificación electrónica nació después. Entonces, esta notificación electrónica
es una notificación que regula la Corte a través de sus acordadas. ¿Sí? Pero vamos a ver, en primer lugar, bien cómo es la notificación clásica, la que establece el código, que no es que se derogó, ¿sí? Sino que aparece una nueva notificación que es la electrónica. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, muy bien. Entonces, según el código, existe un principio general que regula la notificación. Es decir, ¿con esto qué quiere decir? Quiero decir que todas las resoluciones judiciales se notifican mediante este principio general, salvo que el código establezca una notificación expresa para un tipo de resolución. Por eso digo que es el principio general, porque justamente el artículo 133 dice que todas las resoluciones judiciales se notificarán los días martes y viernes, salvo que el código establezca una notificación específica para esa resolución. Ese es el principio general que gobierna la notificación. Y esa notificación, el código dice que se produce el día martes y el día viernes, se denomina notificación por ministerio de ley o notificación automática. ¿Sí? Se la llama notificación automática porque no requiere otra cosa que es que sea día martes o día viernes. Es decir, no requiere de ninguna formalidad extra para que opere la notificación. Solamente necesita que sea martes o sea viernes. ¿Sí? Con esto quiero decir lo siguiente, que aquellas resoluciones judiciales que se dictan los días lunes, queda notificada el martes. Aquellas resoluciones judiciales que se dictan los días martes, miércoles y jueves, quedan notificadas los días viernes. Y aquellas resoluciones que se dictan los días viernes, quedan notificadas los días martes. Repito, las resoluciones judiciales que se dictan los días viernes y lunes, quedan notificadas los días martes. Y aquellas resoluciones que se dicten los días martes, miércoles y jueves, quedan notificadas automáticamente los días viernes. Quiero saber si se entendió el concepto. ¿Sí? ¿Yo requiero hacer alguna otra cosa? No. Porque, repito, es una notificación automática. Escucho, Bianca. Perdón, ¿lo podría repetir? ¿Cómo no? Las resoluciones que se dictan los martes y viernes. ¿Cómo no? Gracias. Si la resolución se dicta el día viernes o el día lunes, yo quedo automáticamente notificado el día martes, porque el martes es día de nota. Ahora, si la resolución se dicta el día martes, miércoles o jueves, yo quedo notificada automáticamente el día viernes, que es el otro día de nota. ¿Se entendió, Bianca? Sí, profe, perfecto. Porque el juez puede dictar resoluciones todos los días. Lo que pasa es que todos los días no son día de notificación automática. Solamente son los martes y los viernes. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. ¿Y qué quiere decir que yo quedo notificada el martes o quedo notificada el viernes? Que a partir de ese día, y si fuese un día inhábil, ese día, el día posterior, comenzará a contar el plazo para realizar el acto procesal. ¿Sí? Entonces, la importancia de la notificación, de cuándo opera, cuándo se produce, es que a partir de ese momento comenzará a correr el plazo dentro del cual yo debo realizar el acto procesal determinado. ¿Sí? Porque ustedes me pueden preguntar, ¿y qué importancia tiene la notificación? La importancia es esa justamente, es que a partir de la notificación yo comienzo a contar el plazo dentro del cual yo debo realizar el acto procesal en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Antiguamente, cuando el expediente electrónico no existía, ¿sí? Y solamente estaba el expediente físico, y de tal suerte que los profesionales concurrían a tribunales para consultar el expediente, porque no lo podían hacer de manera remota, ¿sí? Antiguamente, cuando solo existía, repito, el expediente en físico, no la posibilidad de consultarlo de manera virtual, porque no había expediente electrónico, si yo concurría el día martes o el día viernes a la sede del tribunal y el expediente no se encontraba a disposición, ¿sí? El profesional, para evitar quedar notificado, ¿sí? Porque no pudo consultar la causa y por lo tanto sería ilógico quedar notificado si no puedo consultar la causa, porque no está disponible, lo que se hacía era dejar una nota en la sede del tribunal y con esa nota se evitaba quedar notificado. Claro, pero esto pasaba en tanto en cuenta yo fuese a tribunal y pida la causa. Pero si yo no voy a tribunal y es día martes y día viernes, yo quedo notificado igual, porque la notificación, repito, es automática y no depende de que la parte consulte la causa o no la consulte. ¿Sí? Muy bien. Este entonces constituye el del artículo 133, el principio general en materia de notificaciones, que es la notificación por nota o ministerio de ley. Muy bien. Vayamos ahora a las excepciones que regula el código. Es decir, ¿qué otro tipo de notificación se puede acudir en un proceso para determinado tipo de resoluciones judiciales? Las excepciones a este principio general están contenidas en el artículo 135. El artículo 135 enumera una serie de resoluciones judiciales que, por su importancia y trascendencia dentro de un proceso, el legislador ha dispuesto que se den a conocer por otro método y por otro sistema que no es automático, que es por cédula. La notificación por cédula. Entonces, la notificación por cédula ya no es una notificación automática. Es una notificación que requiere realizar un acto procesal, que es justamente la confección de la cédula. Y hasta tanto esa cédula no se confeccione y no se diligencie, no existe, no se perfecciona la notificación. ¿Sí? Entonces es una notificación que requiere ya un elemento más
una tarea más. ¿Y por qué el legislador ha decidido que algunas resoluciones deban notificarse por cédula? Y bueno, la simple lectura del artículo 135 nos da una pauta de que las resoluciones judiciales que se notifican por cédula son resoluciones que tienen una cierta entidad dentro del proceso. Por ejemplo, la sentencia definitiva se notifica por cédula. Por ejemplo, el traslado de la demanda se notifica por cédula. Por ejemplo, la declaración de rebeldía se notifica por cédula. ¿Sí? Por ejemplo, una sentencia interlocutoria se notifica por cédula. Entonces, como vemos, son resoluciones de envergadura dentro del proceso y que por lo tanto, y que también es importante destacar que la enumeración contenida en el artículo 135 es una enumeración de números cerrados o números clausus. Quiere decir que son solamente esas resoluciones las que se notifiquen por cédula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber algunos ejemplos. Y esa notificación por cédula, repito, requiere, entonces, la confección de esa cédula, ¿sí? Y la confección de esa cédula requiere que en ese instrumento aparezcan una serie de datos importantes en la confección. La cédula debe contener, obviamente, primero, el destinatario, es decir, a quién va dirigida la cédula, ¿no? También contiene la cédula, o menciona la cédula, el domicilio del destinatario. Y también debe contener, o debe especificar, el carácter del domicilio. Porque nosotros damos que los domicilios pueden ser procesal, puede ser domicilios constituidos, reales. Es decir, hay que poner el carácter del domicilio. Muy bien. Luego hay que poner la carátula de la causa dentro de la cual se está llevando a cabo esa notificación. La radicación de esa causa, es decir, en qué juzgado tramita. Luego viene la transcripción de la resolución que yo pretendo, ¿no?, notificar. Vamos a suponer que sea una sentencia definitiva, yo no tipeo, no transcribo toda la sentencia, porque las cédulas también van acompañadas de copias. Pueden ir acompañadas de copias. En este caso yo acompañaría la copia, ¿cierto?, de la sentencia definitiva. O la copia de la demanda, si lo que notifico es la demanda. ¿Sí? Muy bien. Y, por supuesto, tiene que estar con la firma respectiva para poder diligenciarse. ¿Sí? Esto sería una cédula clásica. La cédula clásica, que como ustedes ya saben, para que esa cédula se pueda diligenciar, pasa ¿por dónde? ¿Por qué repartición dentro de la organización del departamento judicial? ¿Quién estará encargado de tramitar esa cédula? ¿Qué oficina dentro de la organización ¿La del oficina de departamento? mandamientos La oficina que se llama de mandamientos y... y notificaciones? Exactamente. Entonces se llama Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Quiere decir que esa oficina es la que tiene a su cargo el diligenciamiento de esa cédula. ¿Sí? Muy bien. Entonces, segunda forma de notificar es a través de una cédula de notificación. ¿Sí? A la pregunta, ¿qué resoluciones? Las del 135. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que cuando comienza a correr el plazo
dentro del cual la parte debe realizar el acto procesal? Bueno, desde el momento en que la cédula se diligencia y efectivamente se notifique el destinatario. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna otra forma de notificarse? Sí, hay otras formas de notificarse. Existe una notificación especial, mucho más reducida todavía que la de por cédula, y es una notificación a la que se acude en circunstancias específicas y especiales. La ley dice que cuando se desconoce el domicilio del destinatario de una notificación y se demuestre en la causa que se intentó averiguar el domicilio y esas averiguaciones son infructuosas, es decir, cuando efectivamente se desconoce el domicilio del destinatario o cuando el destinatario es incierto, ustedes pueden decir, pero ¿cómo voy a notificar a alguien incierto? Bueno, sí, hay notificaciones a personas inciertas. Por ejemplo, si yo tengo que notificar a los acreedores de tal persona, si yo tengo que notificar a los herederos de tal persona, son sujetos inciertos. Todavía puedo no saber quiénes son todos los acreedores, puedo no saber quiénes son los herederos de una persona, y sin embargo tener que notificarles algo, ¿no es cierto? Esos sujetos son inciertos. Entonces, repito, siempre y cuando yo desconozca el domicilio o tenga que notificar a personas inciertas, la manera de notificar resoluciones judiciales se llama edictos. Entonces el edicto judicial es otra manera, es otro instrumento para notificar a sujetos procesales. ¿Cuándo acudo al edicto? Repito, cuando desconozco el domicilio o cuando se trata de notificar a personas inciertas. La notificación por edicto, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se perfecciona? Bueno, es muy sencillo. Se hace una publicación con el mismo contenido que una cédula. Es decir, el edicto va a tener los destinatarios, que pueden ser inciertos o ciertos, y la transcripción de la resolución, o la parte pertinente de la transcripción de la resolución, el juzgado, la carátula y demás datos. ¿Y dónde aparece publicado ese edicto? Con esos datos, esa publicación con esos datos. Y bueno, la ley prevé que aparezca en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación de la sede de ese tribunal. ¿Sí? Entonces tiene doble publicación en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación que pertenezca al lugar donde tiene el asiento el juzgado, que ordena la notificación, ¿no es cierto? Muy bien. La publicación o el edicto aparece publicado durante 3 días consecutivos y la notificación o queda operada y a partir de allí comienza a correr el plazo. ¿A partir de qué momento? De la última publicación. Es decir, a partir de la tercera publicación y última publicación, comienza a correr el plazo. ¿Se entiende? Una pregunta. ¿Quién me Comienza a pregunta? correr, Valentina. acá, Valentina. ¿Comienza ¿Sí? a correr del día siguiente de la última publicación o del mismo día de la última No, publicación? el último día de la publicación, así como el día que vos recibís la cédula en tu casa, por ejemplo,
ese día queda perfeccionada la notificación, pero el plazo comienza a correr el día posterior. Ah, bien, perfecto. Listo. Entonces, vos quedás notificado el último de la publicación y el plazo comienza a correr el día posterior. De la misma manera que fue una cédula que recibís en tu casa. Siempre notificado ese día y comienza el día posterior. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Segurísimos? Sí, gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra forma de notificarme? Bueno, sí hay otra forma de notificarme. Cada vez son más excepcionales. Como vemos, partimos del principio general y cada vez son más excepcionales las notificaciones, menos frecuentes, menos comunes. Entre una de esas menos comunes tenemos la notificación por telegrama, por ejemplo, que es una notificación también que prevé la ley y que se utiliza bastante frecuentemente en el fuero laboral. Es una forma bastante frecuente en el fuero laboral la notificación por telegrama. ¿Sí? Muy bien. Siempre las notificaciones deben reunir el mismo contenido de una cédula. Entonces, partiendo de la base de lo que tiene que tener una cédula, lo mismo tiene que contener un edicto, lo mismo tiene que contener una notificación por telegrama. Hay notificaciones más infrecuentes que es por radiodifusión. En algunas localidades o pueblos es bastante común también, ¿sí? Prácticamente no se utiliza, ¿sí? Y finalmente, la notificación tácita que, repito, cuando solamente existía el expediente físico y no el electrónico, la notificación tácita opera cuando la parte retira el expediente, ¿sí? En préstamo. Entonces la ley presupone que la parte que retira la causa queda notificada de todas las resoluciones que existen en ella. Esa es una notificación tácita, ¿no? Que implica que al retirar la causa en préstamo, yo quedo notificado de las resoluciones que se han dictado en esa causa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí nos va a quedar para la próxima clase la notificación electrónica, ¿cierto? Que es la notificación que ahora está reemplazando mucho de estas notificaciones, ¿sí? Porque aparte la parte puede consultar la causa de manera electrónica, ¿sí? Razón por la cual ahora la Corte dice, bueno, si usted tiene posibilidad de acceder a la causa, usted queda notificado, ¿no? Entonces, nos queda pendiente bien este tipo de notificación. Acabamos de ver la forma clásica, la que existe antes de esta posibilidad de consultar la causa de manera electrónica y de ser notificado también de manera electrónica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, saber bien para qué sirven los actos de transmisión y saber bien de qué manera se producen las notificaciones judiciales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A mí no me quedó claro. Lucas. Sí, no sé si alguien quería hablar también. Te escucho, Lucas. Bueno, ¿cómo es que el profesional iba los martes y los viernes y por qué no podía acceder a la causa? No entendí bien eso.
Claro, el tema es que, digamos, cuando vos no tenés posibilidad de consultar la causa de manera electrónica como lo podés hacer ahora, ¿sí? Vos tenés que los días de nota, que son los días martes y los días viernes, digamos, clásicamente eran los días de mayor concurrencia. ¿Por qué de mayor concurrencia? Porque vos quedás notificado ese día de las resoluciones que están en la causa. Entonces, vos ibas esos días, generalmente, los martes o los viernes, eso no quita que podés ir cualquier día, pero digamos, si vos vas los días martes y el día viernes, y vos solicitas la causa, y por X motivo la causa no está disponible, ¿sí? O porque se la retiró la otra parte, o porque incluso la tiene el juez a despacho, ¿sí? La causa no está disponible. Vos, para evitar quedarte notificado un martes o un viernes, tenías la posibilidad de dejar asentado tu concurrencia, que la causa no está disponible, y de esa manera evitás quedarte notificado. Porque digamos, vos tomaste todas las precauciones, vos fuiste diligente, vos concurriste un día de nota, vos pediste la causa no estaba, no estaba no por algo imputable a vos, razón por la cual vos podés no quedar notificado si vos dejás asentada tu concurrencia. ¿Sí? Ahora, si vos no vas por el motivo que fuere, vos quedás notificado, porque el legislador no hace un distingo entre el que va y el que no va. Digamos, dijimos que la notificación es automática, vale decir que opera independientemente de tu concurrencia o no concurrencia. El tema es que, repito, si vos concurrís y la causa no está a la vista y no está disponible, entonces vos podés evitar tu notificación, ¿sí? Y que comience a correr el plazo si lo dejás asentado. Sí. Y hoy Ahora en día lo entendiste, Lucas. podría acceder de manera electrónica. Ahora es distinto, porque vos ahora no necesitas ir, porque el expediente ahora es electrónico. También. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Disculpe, yo tenía una consulta con el tema de los días de nota. Sí, Facundo, sí. Sí. Con respecto a los días de nota, si por ejemplo una resolución queda notificada el día miércoles, en ese caso, Una la resolución resolución no sale puede el quedar. miércoles, por ejemplo. Una Una resolución sale el resolución. miércoles y quedaría notificada el viernes, ¿no? Sí, señor. Bueno, suponiendo en el caso de que el día viernes sea feriado o día inhábil, ¿qué Sí, sucede en señor. este caso? Es el día hábil posterior. Es decir, si el día viernes es feriado, el lunes. Sí. Ok, No el próximo día de nota, ¿eh? listo. ¿Está? Genial, muchas Si gracias. el día viernes es feriado, el lunes. Y si el día martes fuera feriado, el miércoles. El día hábil posterior. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Respecto de esto, ya que mencionamos el día hábil o el día inhábil, es importante destacar también que, digamos, los actos procesales se realizan siempre en el día y la hora inhábil, ¿sí? Lo cual no quiere decir que frente a actos procesales que deban hacerse de manera urgente, las partes puedan solicitar que el tribunal habilite tanto días como horas inhábiles para realizar algún acto procesal. ¿Sí? Lucas. Sí, en la notificación de que tiene que ir a la casa, ¿cómo era la...? Por cédula. Por cédula. Si no está la persona, ¿qué hace el oficial de Bueno, ahí lo importante
es saber cuál es el carácter del domicilio. Porque depende qué tipo de domicilio, ¿sí? Es el que uno haya denunciado en la cédula, es el resultado de la diligencia. A ver, si es el domicilio, por ejemplo, constituido, la cédula se deja igual. ¿Sí? Porque es justamente un domicilio creado al efecto de la notificación en un proceso. Para decir que ahí hay independencia, y si me abren la puerta o no me la abren. ¿Sí? Incluso la podría dejar por abajo de la puerta, por ejemplo, justamente por el carácter del domicilio. ¿Sí? En cambio, si el domicilio es el real, tampoco, digamos, se perfecciona si yo se lo entrego al destinatario en la mano. ¿Sí? Por ejemplo, se lo podría entregar hasta un portero de un edificio. No hay necesidad de que yo lo entregue, salvo que se especifique en esa cédula que tenga que ser personal así, pero si no, no necesariamente se lo tengo que entregar al fulano de tal, al destinatario. ¿Eh? Lucas. Sí, sí, gracias. Bueno. Bueno, chicos, entonces, el día viernes de esta semana, la clase creo que la voy a dar yo. No estoy segura, pero creo que la voy a dar yo. No sé, ¿qué están viendo con el doctor Vicente ustedes? Principios todavía, profe. Bien, ¿no terminaron la unidad de principio? ¿No terminaron? Bueno, entonces, capaz que él quiere terminar el viernes. Bueno, no sé, el viernes estamos, o él o yo. Si estoy yo, terminamos esta unidad, y si está él, terminará a principios. ¿Eh? 1:30 entonces el viernes, Es ya volvemos 1:30. al horario. Ya Perfecto. no estamos más, porque yo ya me dedico a esta comisión sola. Listo, perfecto, mejor. ¿Eh? Bueno, mejor para ustedes y mejor para mí también. Bueno, nos vemos, chicos. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Profe, Chao, profe, gracias. gracias. Gracias.